cómo definir nuestros detalles. En primer lugar, y para que sea más sencillo, realmente más sencillo, solemos comenzar con un diseño nuestro hecho a partir de un 3D. Un diseño en el que hemos utilizado el tipo de detalles que queremos programar. Vamos a comenzar con el primer detalle, el detalle más sencillo, la base de todos los detalles, que es el detalle fin de pared. Para ello, insistimos, partimos de un diseño hecho a partir del 3D. Entonces, partimos, por ejemplo, de un muro en esquina y diseñamos en el 3D cómo sería el detalle de un fin de pared. En este caso, por ejemplo, el pladur, control A, nombre, se desplazaría hasta este punto, en este caso, control A, nombre o material, el USB se desplazaría hasta este punto y el revestimiento final, el tipo que sea, se desplaza hasta aquí. Este en principio puede ser nuestro detalle de fin de pared. Vamos a limpiarlo un poco, sobran muchos materiales, es decir, puedo hacer un lazo blanco y me llevo mucho de lo que aquí sobra ya. Y este detalle lo activo por su parte inferior y con la tecla Control C me lo voy a llevar a una biblioteca de detalles. En segundo lugar, voy a abrir una carpeta de detalles ya existente, un conjunto de detalles ya existentes y predefinido, y voy a copiarlos. Y sobre esa copia es donde voy a trabajar, voy a hacer las modificaciones para obtener mi nuevo tipo de entramado. Es decir, en añadir módulo elemento, en primer lugar, en ajustes, selecciono la carpeta de detalles original a partir de la cual voy a modificar. Ejemplo. En segundo lugar, voy a abrir esta carpeta de detalles. En detalles elemento. He entrado dentro de la carpeta, pero no voy a modificar esta carpeta original, sino que otra vez en carpeta de detalles voy a hacer una copia. Y voy a copiar la carpeta ejemplo y voy a crear mi sistema constructivo y le voy a llamar, por ejemplo, entramado 190 milímetros. Es ahora donde voy a hacer las manipulaciones en mi nuevo sistema entramado 190 milímetros. Estoy dentro de mi nuevo sistema. Este sistema consta de diferentes tipos de detalles que iremos viendo a lo largo de los sucesivos vídeos. En primer lugar, voy a abrir el detalle de fin de pared. Hago un clic entonces en fin de pared. Aprovecho este momento para hacer un inciso y explicar cómo trabaja el módulo elemento en este caso, por ejemplo, con el fin de pared. Es decir, cómo funciona internamente el programa cuando encuentra una pared aislada. Vamos a suponer que diseñamos en un 3D una pared de X metros de longitud que se llama F1, es decir, que corresponde a este detalle de aquí. El programa va a añadir este detalle fin de pared a la izquierda y también copiar por simetría a su derecha. Vamos a suponer que es de determinada longitud. Así es, va a añadir el detalle a la izquierda y a la derecha. En segundo lugar, lo que va a hacer va a ser estirar el testero y soldarlo con el otro tramo, estirar el durmiente y estirarlo con el otro tramo, y finalmente el revestimiento, estirarlo y soldarlo con el otro tramo para obtener un conjunto. Es decir, estas son las tres piezas que se van a estirar según la longitud de la pieza. En segundo lugar, comienza el reparto de las piezas. Vamos allá. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la estructura principal. Lo mismo va a hacer con los rastreles, con los paneles interiores, exteriores, etc. Voy a cambiar el color de este montante para que resulte más sencillo verlo. ¿Qué va a hacer el programa? El programa va a repartir este montante, va a copiarlo, una cantidad de copias, yo que sé, pues 20 copias, por ejemplo, según el eje X, un valor, el valor que nosotros le indiquemos en el detalle, en este caso 625 milímetros. ¿Cuándo va a parar la repartición? Hasta que se encuentre el último montante, que va a representar el fin de la pared. Es decir, estos ya no los va a copiar. ¿Y qué pasa en esta situación? Bueno, pues en este caso,
el último montante lo va a suprimir. Es decir, cuando haga la copia inicial por simetría, va a suprimir el segundo de los cambios. Así quedaría la estructura de la pared. Deshacemos el conjunto y mostramos cómo el programa puede hacer todo eso. ¿Cómo le decimos al programa que haga cada una de las cosas? Bueno, pues de la siguiente manera. Si decíamos, por ejemplo, que este montante inicial se coloca al final de la pieza, activamos este montante y modificar módulo elemento propiedades, o a partir de ahora utilizaremos siempre la tecla control E. Decimos en primer lugar que ese montante se estira según la altura de la pared, es decir, si el tabique son 2 metros, el montante se estirará esos 2 metros, si son 3 metros, el montante se estirará esos 3 metros. Y va a ser, decimos, el fin de la repartición del eje longitudinal. Cuando se coloque al otro lado, va a hacer de stop, de parada, a la repartición del resto de montantes. De la misma manera, el testero será una pieza que se estire todo a lo largo de la longitud. No es necesario indicarlo, desplazar piezas según la altura de la pared, porque automáticamente la opción de testero incorpora esa función. Y, fundamental, soldamos piezas según eje longitudinal, si no tendríamos dos tramos. Lo mismo pasaría con el durmiente. Para el revestimiento exterior, control E, y observamos entonces que estiramos la pieza según la altura de la pared y efectivamente soldamos la pieza según el eje longitudinal. Para el montante intermedio, control E, decimos entonces, como siempre, que hay que estirar según la altura de la pared y repartimos la pieza según el eje longitudinal, un valor de 625 milímetros. Decíamos también que ese último montante no lo vamos a poner al final de la pared, sino que va a ser fruto de la repartición. Es decir, cuando copiemos este y este al otro lado, este segundo va a desaparecer porque le va a dejar sitio al último montante producto de la repartición. Por ejemplo, vamos a ver un tablero. Control E. Este tablero, como siempre, se va a estirar según la altura de la pared, perdón, se va a repartir según el eje longitudinal, que es el que indica la flecha, un valor de 1200 milímetros, pues en este caso, por ejemplo, porque el pladur es de ancho 1200 milímetros, y a su vez, cuando se copie al otro extremo, va a ser también fin de la repartición del eje longitudinal, es decir, va a ser el fin de la repartición de ese mismo panel. Una vez conocido cómo funciona este módulo, para este detalle podemos entonces programar nuestro propio sistema constructivo. La primera de las formas es utilizar este ya creado y modificar las piezas para adaptarlas a nuestro sistema. Otra opción es, ya que habíamos definido anteriormente el 3D, pegamos nuestro fin de pared aquí. Tenemos que pegarlo en el punto 0 de altitud, si no, no va a funcionar bien. Para ello nos vamos al plano Z de valor 0 y ahora con la tecla 3 o control V pegamos el clipboard número 1 aquí. Para finalizar, solo me falta una cosa y es que el programa reconozca esto como una entidad, como un nuevo detalle. Esto se realiza mediante dos pasos. En primer lugar, tengo que añadir un nudo como este de aquí. Este nudo, en este caso lo desplazaré hasta el punto, este nudo va a ir colocado en la cara de referencia del panel. Es decir, el nudo es el que me va a servir para identificar cuál es la cara de referencia, bien sea al interior o bien al exterior. Yo suelo colocarla siempre en el interior. En segundo lugar, este nudo irá colocado a una determinada altitud, normalmente en la parte superior del detalle, y
es muy importante en todos los detalles, en toda la programación, este nudo deberá ir colocado a la misma altitud, en este caso a 2,5 metros. Si en alguno de los detalles este nudo no va a 2,5 metros, eso va a ocasionar problemas. Una vez definido, esto ya lo puedo borrar, una vez definido el elemento con su nudo, activo el conjunto y en modificar módulo elemento modifico la situación de esta pared. Nueva situación de pared y defino aquí entonces el fin de pared. Entre todos estos conjunto de tipos de detalles de situaciones diferentes, la que me interesa es esta. Este es el detalle de fin de pared. ¿Y qué pared es la que yo denomino F1? Si quiero llamarle tabique 1, T1, H1, H2, es indiferente. Lo que es importante es definirlo aquí. Esto es lo que he hecho. Acabo de definir un fin de pared para un tabique que se llame F1 con estas características. Control S para guardar y hago la comprobación en el 3D. Para hacer la comprobación del detalle fin de pared en el 3D, nos basta con un solo elemento pared que tenga para este caso 19 centímetros de espesor y que sobre todo tenga un nombre que corresponda al detalle F1 que es el que acabamos de programar. Antes de lanzar el cálculo con la tecla Alt-E en Añadir módulo elemento, Ajustes, selecciono la carpeta de detalles que acabo de crear. Ahora sí, con la tecla Alt-E lanzo el cálculo y compruebo que el detalle funciona bien en las tres dimensiones.